Hola gente de genética, acá les traje una microfotografía de microscopio electrónico donde se ven los cromosomas eh, y donde se ven en cada uno de ellos están resaltados la última porción llamada telómeros. Estos telómeros le dan, la función es darle estabilidad al ADN. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia consenso. Esta secuencia de consenso es repetitiva, ¿sí? De miles y miles de veces. ¿Y por qué tiene esta secuencia de consenso? Justamente porque en cada síntesis de ADN, en cada duplicación del ADN, estos telómeros se van acortando, ¿sí? Recuerden por qué, vamos a recordar por qué se acortan. Cuando se duplica el ADN, en este caso representamos una molécula de ADN donde se ven los cebadores. Esta sería la cadena continua, por ejemplo. Este sería un cebador y acá tendríamos la cadena nueva. Y acá tendríamos cebadores, porque es la cadena rezagada discontinua o retardada, donde se ven los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto en la síntesis, se tienen que eliminar estos cebadores porque son de ARN, colocar nucleótidos de ADN para completar ese espacio y pegarlos enlazarlos con el ácido fosfodiéster que lo hace la ligasa. Bien, una vez que se eliminan los cebadores, me quedaría algo así. Lo que sucede es que en los extremos no se puede completar porque el ADN polimerasa, recordemos que necesita un extremo 3 libre para engancharse y polimerizar. En este caso, en las últimas porciones no lo va a tener, entonces me queda sin sintetizar esta parte, ¿sí? A esto se le llaman telómeros. Y cada vez que se va a sintetizar se produce un acortamiento. Esto sucede especialmente en todas las células somáticas, pero se encontró que en algunas células germinales, o en las células germinales y en algunas células madres de adultas, se encontraron que existe una enzima llamada telomerasa que evita que se acorten los telómeros, o lo que hace es alargar los telómeros, ¿sí? Bien, ¿cómo actúa esta telomerasa? Acá tenemos, esta sería la enzima se llama telomerasa, ¿sí? Y lo que hace es acoplarse a una secuencia de ARN, ¿sí? Que es complementaria a la secuencia repetitiva de los telómeros. Esta sería la secuencia repetitiva de los telómeros: timina, timina, adenina, guanina, 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 timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. ¿Ven? Siempre se va a repetir miles de veces. La telomerasa toma una secuencia de ARN que sea complementaria, ¿sí?, a esta, y lo lleva, ¿sí?, lo va a colocar de este lado. ¿Para qué? Para que se produzcan los enlaces puentes de hidrógeno, porque son complementarios, ¿sí? Bueno, entonces la telomerasa los coloca de este lado, se producen los enlaces y acá me quedaría un extremo libre 3' para que la ADN polimerasa, al ver este extremo libre 3 y al ver una cadena, ¿ven?, la utiliza como molde y empieza a polimerizar, ¿sí? Pegando nucleótidos de ADN. Fíjense que a partir de una cadena de ARN se forma ADN. Esto es lo que se llama transcripción inversa. Y esta es la característica de la telomerasa, es una transcriptasa inversa. Se produce esta transcripción inversa, por ejemplo, en algunos virus. Bien, una vez que se completa, es decir, se va alargando esta cadena, ¿sí?, se va alargando con nucleótidos de ADN, se mueve todo este complejo, se mueve y se sigue alargando, ¿sí? Entonces se completa esta cadena nueva complementaria al ARN. La telomerasa junto con el ARN se mueven, ¿sí?, y sigue pegando. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un extremo libre 3.
Con esto lo que sucedió fue que este telómero se alargó, ¿sí? Una vez que alarga los telómeros, la telomerasa junto con la ARN se van y me quedaría alargado el telómero, ¿sí? Con todas secuencias repetitivas. Entonces, cuando queda alargado, lo que tiende a hacer esta cadena es enrolarse y hace algunos puentes de hidrógeno con bases complementarias. Entonces, dejando libre este extremo, que sería un extremo libre 3'. De este extremo libre 3' se engancha la ADN polimerasa. ¿Para qué? Para polimerizar nucleótidos de ADN, pero complementarios ahora a esta cadena, ¿sí? Es decir, genera un rulo, ve el extremo libre 3 que estaría acá, se engancha de ahí y empieza a pegar nucleótidos de ADN complementarios a esto, ¿sí? Y así continúa hasta completar. Y fíjense que donde había un hueco, ¿sí? Se rellena de nucleótidos de ADN complementarios mismo a esta última porción, que ahora ya no va a ser esta sola, sino que va a ser todo esto. Acá se genera como una especie de capuchón, y por eso se dice que el telómero es el estabilizador, ¿sí? Esta secuencia que existe en los telómeros no llevan un mensaje, no es una codificación para proteína, sino por eso son secuencias repetitivas, ¿sí? Porque se va a producir un acortamiento, y cuando ese acortamiento llegue a tal hasta tocar alguna parte que sí sea para sintetizar proteínas, entonces ahí sí se produce la desestabilización. Bien. Bueno, acá tienen una imagen del libro de genética. Vamos a verlo. Acá tienen la cadena de ADN. Fíjense que va de 5 a 3 y de 3 a 5. Acá tienen un hueco donde se salió el cebador. Entonces va a actuar la ADN, que es una telomerasa, ¿sí? La telomerasa, que va a tener una porción de ARN que sea complementario a esta cadena, ¿sí? Y fíjense que va a empezar a pegar nucleótidos complementarios al ARN, pero nucleótidos de ADN. Acá iría guanina, timina, ¿sí? Adenina, citosina. Adenina y guanina. Bien, se completa, ¿sí? Se va a completar y luego se va a producir un corrimiento, se va a correr la enzima, todo la enzima con esto se corre para allá y vuelve a polimerizar. Bien, a ver, bueno, acá también tendríamos, bueno, se corre y sigue polimerizando. Una vez que termina esto, este complejo se retira y la ADN polimerasa, una vez que esto se produce un enrolamiento y me deja el extremo libre 3, la ADN polimerasa se engancha de ahí y polimeriza usando esta cadena como molde hasta completar todo. O sea que me va a quedar el telómero completo, en este caso. Esto recuerden que va a producirse en células que necesitan o sea, que se sintetizan muchas más veces, ¿sí? Aquellas células, como por ejemplo las somáticas, que no tengan la telomerasa, que no tienen telomerasa, se produce el envejecimiento celular. En las células, por ejemplo, cancerígenas, que tienen los telómeros muy cortitos, y bueno, ahí se encontró que en algunas células no se produce eso, y lo que están buscando es tratar de alargar los telómeros. Esta enzima es bastante nueva y bueno, están todavía viendo cómo hacer para alargar los telómeros para curar el cáncer, por ejemplo. Bueno, hasta la próxima.